Claves para desarrollar conflictos externos efectivos. Existen algunos puntos clave que sirven para desarrollar conflictos externos. Crea protagonistas complejos. Evita villanos unidimensionales cuyo único propósito sea hacer el mal sin razón. Un antagonista bien desarrollado debe tener motivaciones claras, creíbles y en lo posible comprensibles, lo que lo hace más realista e interesante. Incluso si sus acciones son reprochables, debe haber una lógica detrás de estas acciones. Los antagonistas complejos no solo obstaculizan el camino del protagonista, sino que también pueden despertar cierta empatía en el lector. Por ejemplo, imagina una novela donde el antagonista es un empresario que busca destruir una comunidad para construir un centro comercial. A primera vista, parece un villano típico. Sin embargo, más adelante se revela que este empresario fue criado en la pobreza y ve en su proyecto la única forma de redimirse y garantizar un futuro para su familia. Aunque sus acciones son moralmente cuestionables, el lector entiende estas razones, lo que añade en profundidad al conflicto. Introduce conflictos creíbles. Incluso en mundos de fantasía o ciencia ficción, el conflicto debe tener lógica interna y reglas claras para que el lector lo acepte. Esto significa que las acciones de los personajes, así como los desafíos que enfrentan, deben seguir las reglas del universo narrativo. Si algo ocurre sin justificación o los personajes resuelven problemas de manera inverosímil, la historia perderá coherencia y credibilidad. Por ejemplo, en una historia de ciencia ficción, aunque la tecnología sea avanzada, el conflicto debe seguir las reglas lógicas del mundo creado. Si el protagonista se enfrenta a una inteligencia artificial peligrosa, es importante que las limitaciones y capacidades de esta inteligencia se mantengan coherentes a lo largo de la trama. Haz que el entorno fluya en la historia. La ambientación no debe ser solo un telón de fondo. El entorno puede convertirse en un personaje más que interactúa activamente con los protagonistas, condicionando sus decisiones y aumentando el conflicto. La geografía, el clima y la cultura del lugar pueden ser herramientas narrativas poderosas para complicar la historia. Por ejemplo, en una novela de supervivencia en la montaña, las condiciones climáticas extremas como el frío, las tormentas o los aludes, no solo dificultan el progreso del protagonista, sino que también influyen en su estado emocional y físico. Esto hace que cada obstáculo sea más significativo, porque además de resolver conflictos personales, debe luchar contra la hostilidad del entorno. Aumenta la escala del conflicto. El conflicto no debe mantenerse estático. Necesita escalar a medida que avanza la historia para mantener el interés del lector. A medida de que el protagonista se acerca a su objetivo, los desafíos deben aumentar en dificultad o complejidad. La escala puede crecer a nivel personal, emocional o incluso global según la naturaleza de la historia. Por ejemplo, en una novela de espionaje, el conflicto inicial podría ser la misión de robar información secreta. Sin embargo, conforme avanza la historia, el protagonista descubre una conspiración que amenaza con desestabilizar varios países. Esta escalada del conflicto no solo añade más tensión, sino que eleva las apuestas, haciendo que cada decisión tenga más peso. Conecta el conflicto externo con dilemas internos. Los conflictos externos son más impactantes cuando también afectan el mundo interior del protagonista. Un obstáculo que le exige al personaje confrontar sus miedos, inseguridades o deseos reprimidos añade profundidad emocional a la trama. La resolución del conflicto externo y del interno a menudo están entrelazadas, lo que enriquece la narrativa y permite el desarrollo más complejo del personaje. Por ejemplo, en una historia de aventuras, el protagonista debe salvar a una ciudad bajo ataque. El conflicto externo parece claro, derrotar al enemigo. Sin embargo, se revela que el líder del ataque es un antiguo amigo del protagonista. La resolución del conflicto externo será posible si el protagonista resuelve primero su conflicto interno. Desarrollar conflictos externos efectivos requiere más que obstáculos obvios. La clave está en crear antagonistas complejos, mantener la coherencia del conflicto, usar el entorno como parte activa de la narrativa, aumentarlos progresivamente en tensión y vincular los obstáculos externos con dilemas internos del protagonista. Estas estrategias aseguran que la historia sea envolvente, emocionante, rica y memorable para el lector.